minutos hasta que inicie la Sí, grabación. Están preguntando acá en el grupo, solo para sí. aclarar, si el trabajo número 2 es grupal y si la guía de estudios es obligatoria, porque resulta que nosotros en su momento, como el trabajo práctico número 2 nos quedó muy largo, lo habíamos subdividido, generamos una guía de estudio con las preguntas y subimos otro trabajo como trabajo práctico número 2. Ujú. Acá, Karin, correginos a ver si estamos explicando bien esto, pero la guía de estudio, para los que la tengan, yo a mi grupo realmente no se la subí, es meramente orientativa del estudio para que ustedes la respondan particularmente y no tienen que cargarla al aula, ¿sí? Solamente Así tienen que es. acceder, perfecto, solamente tienen que acceder a los cuadros, los chicos que están en el grupo 6, que es el mío, van a ver que su práctico solamente tiene los cuadros que vamos a ver en clase ahora y un fallo final con preguntas también a desarrollar que lo vamos a dar en clase, ¿sí? Claro, Eh, exactamente. Exacto, así que bueno, las preguntas no tienen que cargarlas al aula, es solamente para que ustedes puedan hacerse preguntas al momento de estudio, digamos, o sea, no es Claro, obligatorio para que y les por ese sirva mismo para motivo, repasar. exactamente, Mm. por ese mismo motivo, por no confundirlo, en realidad no la subí yo a mi grupo de estudio, pero si ustedes quisieran, yo lo Claro. puedo cargar. Si me lo piden ahora, no tengo inconveniente Claro, también. claro, lo subimos a modo indicativo, digamos, para que ellos vuelvan a Ujú. rever lo que se dio en la parte teórica. Karin, un poquito más abajo en la pirámide, porque me voy a la pirámide yo primero y, por favor, eh, eh, me voy a la pirámide porque era lo primero que está en el trabajo ahora, el que está subido en el aula. Bueno, vamos a comenzar con el tema del práctico para ir movilizándonos. Yo sé que ustedes ya tienen hambre hasta ahora, pero eh, vamos a, vamos a, vamos a avanzar. Bueno, la consigna que tiene este trabajo es completar el siguiente gráfico, teniendo en cuenta la supremacía de la Constitución Nacional. La profesora hoy explicó el tema de la supremacía constitucional y esto de qué se trata o de qué se habla cuando hablamos de supremacía constitucional. Hablamos de que la Constitución está revestida de una superlegalidad, dice Vidal Campos. Hagamos de cuenta de que la Constitución tiene una remera de Superman, es heroica. En ese sentido hablamos de que todas las normas y todos los actos deben estar ajustados a ella. ¿Qué quiere decir? Todo el ordenamiento debe ser congruente y compatible con esta Constitución. Entonces, a partir de ahí nace el concepto de esto que hablamos de supremacía constitucional. Yo voy a pedirle que para ir completando el cuadro vayamos, por ejemplo, leyendo el artículo 31 de la Constitución Nacional para poder llegar a completar el cuadro y entender un poquito más de qué se trata esto de la supremacía constitucional. ¿Quién me puede leer el artículo 31, por favor? ¿Quién tiene a mano una constitución? Sí, profe, el artículo 31. Dale, María. Dale, dale. Bueno, esta Constitución, las leyes de la nación que en su consecuencia se dicten por el Congreso y los tratados con las potencias extranjeras, son la ley suprema de la nación, y las autoridades de cada provincia están obligadas a conformarse a ella. No obstante, cualquier disposición en contrario que contengan las leyes o constituciones provinciales, salvo para la provincia de Buenos Aires, los tratados ratificados después del 11 de noviembre de 1859. Bueno, bien, bien, gracias. Lo que me interesa acá que vean del artículo 31, es a partir que de acá queda establecido que la Constitución, las leyes de la nación que en su consecuencia se dictan y los tratados con las potencias extranjeras son ley suprema. Este artículo está antes de la reforma constitucional del 94, es decir, ya estaba, y establecía un orden, digamos, pero no teníamos todavía los tratados de derechos humanos con jerarquía, es decir, se mencionaban estos tratados internacionales que podemos decir eran los tratados comunes, tratados de integración. Después con la reforma del 75, de la reforma constitucional del 94, en la que se incluyen esta modificación a las facultades del Congreso, en el artículo 75, inciso 22, se establece un orden jerárquico de prelación, que es el que nosotros vamos a utilizar realmente para completar el cuadro, es el siguiente. ¿Alguien me puede leer el artículo 75, inciso 22?
la primera parte, por favor, porque es largo y nombra a los tratados. Necesito el primer párrafo que alguien me lea. Le leo, profe, si quiere. Dale. Te escucho, Milagros. Artículo 75. Corresponde al Congreso. 1. Legislar en materia aduanera. El 20, ese es perfecto, es el 75, pero quiero que te vayas directamente al inciso 22. Andate al inciso 22. Entonces ahí te vas a leerme el primer párrafo. Sí. Aprobar o desechar tratados concluidos con las demás naciones y con las organizaciones internacionales y los concordatos con la Santa Sede. Los tratados y concordatos tienen jerarquía superior a las leyes. Bueno. ¿Sí, profe? No, ahí está perfecto. Ahí está perfecto. Los tratados y concordatos tienen jerarquía superior a las leyes. Después yo voy a leer, me salto un poco más, leo, para no leer todos los tratados que están incorporados, los invito por favor a leer, son los tratados que mencionó la profesora en el Power, están todos presentados. Voy a leer el último párrafo del segundo párrafo de este artículo 75, inciso 22, que dice: en las condiciones de su vigencia tienen jerarquía constitucional, no derogan artículo alguno de la primera parte de la Constitución y deben entenderse como complementario de los derechos y garantías reconocidos por ellos. ¿Qué quiere decir con esto? A partir de la inclusión de este artículo, automáticamente se le otorga a los tratados internacionales jerarquía constitucional. ¿Qué quiere decir? Tenemos a la Constitución que hablábamos, que es esa supremacía constitucional que teníamos, que todo el ordenamiento debía respetar esa supremacía de la Constitución y debía adaptar y debía ser congruente a esa Constitución. Y ahora con esta incorporación de los tratados internacionales con jerarquía constitucional, tenemos a que los tratados internacionales con jerarquía constitucional se incorporaron en el mismo rango, en el mismo lugar. ¿Qué quiere decir? Que estos tratados que fueron incorporados, ya sea de manera expresa a la Constitución, en este caso cuando se reformó en el 94, y los 3 con posterioridad que mencionó la profesora, que se incorporaron de acuerdo a lo que establece la Constitución, es decir, con esa aprobación agravada, forman parte, están codo a codo, básicamente, con la Constitución Nacional. ¿Se entendió esa parte? ¿A qué me refiero de los tratados internacionales con jerarquía constitucional? A que están codo a codo con la Constitución. Los dos tienen el mismo orden jerárquico. Sí, profe. Perfecto. Después tenemos, o sea, podríamos decir que esa pirámide, ¿qué podemos poner arriba? Constitución Nacional y Tratados Internacionales de Derecho Humano con jerarquía constitucional, artículo 31 y artículo 75, inciso 22, y a partir de las reformas de 1994 tienen igual validez. Perfecto. Genial. Sí, Milagros, te escucho. Pero como la profesora dijo que es una pirámide invertida, ¿no sería en la base? Bueno, lo que pasa es que en realidad lo que ustedes tienen que saber primero es el orden de prelación. Una vez que ustedes saben que está la Constitución y los tratados y después van para abajo los demás tratados y etcétera, ustedes pueden dar vuelta a la pirámide, ponerla así, o sea, me explico, podemos darle una pirámide invertida y ustedes van a decir, bueno, la parte más amplia es la Constitución, porque, o sea, si ustedes corresponden, o sea, si ustedes hacen bien ese orden, es lo mismo que la pirámide esté al revés o que esté así. Es de acuerdo a cómo les guste la pirámide, básicamente, creo yo, en realidad no sé, que me corrija la profe. Pero no, lo importante es así. Y saben que la pirámide invertida tiene la idea gráfica de que ustedes se queden con que se queden con la idea gráfica de que la Constitución es la base del ordenamiento jurídico. Sí, tendríamos que seguir lo que vimos en el Power de teoría, sí, debería estar invertida la pirámide. Así que si ustedes la quieren invertir y ponen en el primer escalón la Constitución Nacional, los tratados internacionales, y de ahí siguen, perfecto, mejor todavía. Claro. ¿Sí? Una cosita también para aclarar nomás. El orden de prelación, ustedes fíjense que tanto en la pirámide que está explicando la profesora Marinich como en la que explicó la profesora Rosenblum es el mismo. Es decir, la Constitución siempre es ley suprema, independientemente de dónde lo ubiquemos en la pirámide.
Lo que pasa es que desde el punto de vista de Kelsen, respecto de su teoría, la pirámide adquiere esta forma que tenemos nosotros y la Constitución se ubica en la base, porque como decíamos, la Constitución es la base de las demás leyes. Por eso van a ver que en la pirámide de Kelsen la Constitución aparece en la base y no en la cúspide. Y en el caso de la pirámide invertida, o que podría aparecer de esta forma también, pero que la Constitución aparece en la cúspide, es la pirámide de Merkel, si mal no recuerdo, en la teoría o en la parte de la introducción al derecho, digamos, porque Merkel hacía esto, colocaba la Constitución en la cúspide. Fíjense ustedes que independientemente de dónde lo ubiquen, el orden de prelación es el mismo. No puede haber una ley que contraríe la Constitución Nacional, que es lo que finalmente quieren hacer hincapié las dos profesoras, digamos, están explicando lo mismo. Genial, genial, no, claro, genial. Siempre y cuando los chicos entiendan bien que partimos, ya sea de la base o de la cúspide, con la Constitución y los tratados internacionales con jerarquía constitucional, estamos perfectos. Entonces, después leímos el artículo 75, inciso 22, primer párrafo, que decía que los tratados y concordatos con la Santa Sede tienen jerarquía superior a las leyes. Los tratados habla ya no de estos tratados con jerarquía constitucional, sino que habla de los demás tratados, el tratado, por ejemplo, del inciso 24, que son tratados de integración, habla de otros tratados con las potencias, y también hace referencia a los concordatos con la Santa Sede. ¿Saben qué son los concordatos con la Santa Sede? ¿Alguien sabe qué son los concordatos? ¿Qué es la Santa Sede? No. Porque decimos Santa Sede y nadie tiene idea. Puede ser, profe, yo capaz estoy por decir cualquier cosa, pero puede ser que haga referencia al Papa o a... Totalmente, habla del obispo de Roma, que es el Papa, exactamente, y habla de estos asuntos eclesiásticos entre el gobierno de un estado y el Vaticano, entonces que se hacen concordatos con la Santa Sede. Esos tratados, vamos a llamarlos comunes, y los concordatos con la Santa Sede, tienen jerarquía superior a las leyes. ¿Qué quiere decir? Que van a estar después de la Constitución, pero antes de las leyes nacionales que dicta el Congreso. ¿Estamos hasta ahí? Antes de las leyes nacionales que dicta el Congreso. Porque es lo que establece el artículo 72, primer párrafo. Después, entonces, ¿qué ubicamos debajo de la Constitución y de los tratados internacionales con jerarquía constitucional? ¿Qué ubicamos que dijimos recién? Que vamos a ubicar en el segundo peldaño, por ejemplo. En demás tratados internacionales. Bien, sin jerarquía constitucional, ¿o no, profe? Exactamente. Y los demás concordatos con la Santa Sede, exactamente. Después, ¿qué viene? Conforme lo que dijimos también, ¿qué viene después en el tercero? Leyes dictadas por el Congreso y decreto de necesidad de urgencia. Perfecto. Y reglamento delegado que dijo la profe. Perfecto, porque estuviste atento a la clase porque la profe le agregó los reglamentos delegados. Exactamente, muy bien, chicos, exactamente. Porque estos decretos realmente tienen otra diferencia a los demás decretos que vienen después, que es que interviene el Poder Legislativo, entonces tienen el mismo estatus de una ley. Después, obviamente, como dijo la profesora, que en la unidad que corresponda al Poder Ejecutivo los vamos a dar en profundidad. Y bueno, después vienen qué otros decretos y reglamentos de funcionamiento del Poder Ejecutivo. Ejecutivo y autónomos, claro, se llama reglamentos autónomos, lo que explicó la profesora, reglamentos autónomos, porque se tratan del funcionamiento dentro del Poder Ejecutivo. Y después, por último, ¿qué tenemos por último? Sentencia. Muy bien, la sentencia de los jueces. Que las sentencias de los jueces en realidad deben tener en cuenta siempre la Constitución, siempre deben estar basadas en la Constitución y en los tratados internacionales con jerarquía constitucional, porque hablamos de que ahí está el control de convencionalidad que hablábamos hoy, que era que deben también cumplir, digamos, con lo que establecen los tratados. No deben ir en contra de lo que establezcan los tratados internacionales con jerarquía constitucional. Después pasamos a la estructura de la Constitución. Karin, te puedo pedir que me bajes un poquito, sí. Como ya resolvimos la primera parte. Vamos arriba. Claro, ahí a la parte, exactamente. Vamos a la estructura de la Constitución. Bueno, esto es más que nada, ¿por qué está el cuadro de la estructura? Porque es para que ustedes se vayan organizando también. Es la estructura que tiene actualmente nuestra Constitución.
Entonces ustedes, como vamos a ir dando después los distintos poderes, y vamos a ir durante el desarrollo de todas las unidades, vamos a ir dando más en específico las partes. Es lindo que ustedes, cuando abran la Constitución, puedan ubicarse. Decimos Poder Ejecutivo y se vayan del artículo 44 al 90, 99, se vayan y puedan individualizar. Entonces, esta estructura es la estructura que tiene actualmente. La primera parte, que vemos todo completamente vacío, ¿qué puede hacer referencia? Sirve de interpretación a los jueces en caso de oscuridad, dijo la profesora. Preámbulo. Perfecto. ¿Se acuerdan que la clase pasada habíamos dicho que en el preámbulo de nuestra Constitución están los fines del Estado? La verdad que el preámbulo es hermoso. Si se toman el trabajo y lo leen de manera detenida y lo interpretan conforme el power que la profesora le había expuesto, analizan y ven que la verdad que es un lindo preámbulo y engloba realmente los fines del Estado y los fines que tuvieron para el dictado de esta Constitución. Muy bien, el preámbulo. Después, ¿qué tenemos? ¿Qué otra parte viene que está ahí del artículo 1 al 43? Parte dogmática. La dogmática. Exactamente, es la parte que llamamos dogmática. Es la parte que habla del reconocimiento de los derechos a las personas, de los derechos a las personas frente al Estado y a los demás particulares. Entonces, vieron que de abajo hay dos flechas. ¿A qué se refieren esas dos flechas abajo? ¿Y por qué esa diferencia? Primero, después agregaron la reforma del 94, nuevos derechos y garantías, del artículo 36 al 43. Perfecto. En la Constitución del 53-60 teníamos solo del 1 al 35, que eran las declaraciones de derechos y garantías. Y con la reforma del 94 y con este nuevo movimiento neoconstitucionalismo se agregan estos nuevos derechos y garantías, que ahí encontramos todo lo que la profesora había comentado, que después vamos a ir dando en puntual la acción de amparo, habeas corpus, habeas data, las acciones contra el cuidado del medio ambiente que tiene también, con todas esas reformas. Perfecto, porque ya vamos completando más de la mitad del cuadro. Ahí, la última parte, ¿de qué se trata la última parte? ¿De qué hablamos cuando hablamos de la última parte? ¿Qué se organiza en la última parte? Los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Perfecto. Están los poderes del Estado, se establece el funcionamiento de los estados, de los poderes del Estado, se establece el límite, cuáles son sus atribuciones, la naturaleza, la duración, cuánto dura el presidente, el diputado en sus funciones, los senadores. Es decir, está la organización del Estado en esa parte orgánica, digamos. Y ahí, ¿por qué otra vez hacemos esta diferencia? Porque distingue los poderes del Estado y después distingue las provincias y la ciudad de Buenos Aires. Perfecto. Habla de los poderes de provincia, de los gobiernos de provincia, del 121 al 129, y del 44 al 120 del poder legislativo, judicial, poder ejecutivo, legislativo y judicial. También están, después de la reforma, incluidos el defensor del pueblo, la Auditoría General de la Nación, que son poderes que se crean con posibilidad que también los vamos a dar. Sí. Profe, disculpe, cuando usted estaba hablando del artículo 121 al 129, no escuché, se cortó. Sí, esos son los que hablan de los poderes de las provincias, de los gobiernos de provincia. Si vos te vas al artículo 121, dice, título segundo, gobiernos de provincias. Sí, profe, entonces, gracias. Ahí habla de cómo se organiza la provincia, cómo debe organizarse, que conserva todo el poder no delegado, por esta Constitución al gobierno federal. Es para que ustedes se ubiquen más que nada este cuadro. Es para que se ubiquen. Igualmente tenemos nosotros una unidad en la que tratamos específicamente los gobiernos provinciales. ¿Se entendió, chicos, más o menos, para que ustedes ubiquen en su cabeza cómo está organizada la Constitución? ¿Se entendió? Una consulta. Sí, ¿El preámbulo necesariamente tiene que estar arriba la parte orgánica y dogmática o puede estar al costado como está ahí? Lo que pasa que en realidad no es que está al costado, no es que está al costado, sino que el cuadro fue una manera de ubicarlo, pero el preámbulo es como que... O sea, como que el preámbulo va primero. Claro, porque vos lees, es una introducción a la Constitución. Dale. Son los objetivos,
del poder constituyente, es decir, cuáles son los fines del Estado. Los motivos, ahí están los motivos por los cuales se sancionó, motivos históricos por los cuales el legislador sancionó esta Constitución. Entonces leemos el preámbulo primero para poder entender después lo demás. Gracias, profe. Genial. ¿Estamos, chicos? ¿Se entendió cómo estructurar la Constitución? Sí, profe, perfecto. Genial. Gracias. Uy, recién veo el chat. Yo acordate que no puedo leer nada porque estoy compartiendo, perfecto. Entonces estoy... Perfecto. ¿Se Oiga, entendió al final cómo queda la pirámide? ¿Se entendió al final entonces cómo queda la pirámide? ¿Se entendió cómo queda al final el orden de prelación? Sí, profe. Profe, ¿puede explicar de nuevo? Sí, ¿cuál? ¿La pirámide? La pirámide, a ver si escribí bien. A ver, ¿hay algún compañero que le pueda hacer un breve resumen de cómo está conformada esta pirámide de prelación? Yo le digo si quiere, profe. Tengo acá Perfecto. anotado. Dale. ¿Horacio me dijiste? Sí. Sí, escucho. Perfecto. En la cúspide, digamos, pero no sé, yo hice como estaba en el trabajo práctico, no sé si quiere darlo vuelta Perfecto, si vos lo entendés así, está correcto. Bueno, en la cúspide yo puse Constitución Nacional y Tratado Internacional de Derecho Humano con jerarquía constitucional. Perfecto. Horacio. Sí. Y después le puse los artículos, no sé si es necesario lo de los artículos, profe, No, le digo... está bien, son para que te guíen a vos, porque si vos decís artículo 75, inciso 22, y ahí están los tratados, y dice, tienen jerarquía constitucional, está bien colocar el artículo, no hay ningún problema. Bueno. Y yo puse a partir de la reforma... ¿Constitucionales, profe? ¿Cómo? ¿Después que viene? Después viene, pero la chica preguntó el primero. Yo puse Tratado Internacional de Derecho Humano con jerarquía constitucional a la chica. Bien, gracias. Bien. Y después en el segundo puse demás tratados internacionales sin jerarquía constitucional. Bien, Artículos 31 y 75, inciso 22 y 24. Bien. Después en el tercero puse leyes dictadas por el Congreso y decreto de necesidad de urgencia, artículos 31 y artículos 75, inciso 22 y 24. Exactamente. Artículos 96 y 99. A ver, ¿para qué artículo dijiste con anterioridad que ya ¿qué dijiste en las leyes nacionales dictadas por el Congreso? Decreto de necesidad de urgencia. Decreto de necesidad de urgencia, reglamentos delegados. Reglamento delegado sí puse último porque está. Y perfecto. Artículo 31 y 75, inciso 22 y 24. No, ahí no van esos artículos para que no te mezcles, no los coloques ahí. Después nosotros ¿Y cuál diría ahí, profe? Sí. No, después nosotros cuando demos el Poder Ejecutivo, irá el correspondiente artículo 99, inciso 3, me explicó, cuando demos particularmente 96, 99, inciso 3 puse. Cuando demos particularmente las facultades que tiene el Poder Ejecutivo. No se mezclen todavía en colocar, y tampoco no se apuren en colocar artículos. Borro, que profe, sepan... entonces lo de 31 y 75, eso no va. No. Está bien en el primero porque eso es claro. Lo otro todavía no lo dimos, lo vamos a dar más adelante. El único artículo importante es el 75, inciso 22, en el primer escalón, porque justamente en el primer escalón está la incorporación de lo que son los tratados internacionales sobre derechos humanos. Una aclaración nomás antes. Chicos, el chat primero es para sus consultas. Segundo, el pedido de cambio de horario lo pidieron ustedes. Tercero, las clases hasta las 13:30, ¿sí? Ustedes saben que se toma clase al inicio, a la media y al final, en los 3 momentos que yo les pido que ustedes pongan presentes. No es el chat para manifestaciones si tienen hambre, no tienen hambre, porque les puedo asegurar que las 3 docentes estamos haciendo un esfuerzo bastante importante para haber cambiado de horario. ¿Está? El que no pueda, no tendrá el presente, punto aparte, no hay más que... Siempre les dije, lo más importante de la virtualidad es el respeto, ¿sí? Y estamos las 3 trabajando de la mejor manera que podemos. Y la clase es hasta las 13:30. Si se termina antes, se termina antes. No tienen que dar el presente ahora, chicos. El presente yo se los pido cuando terminamos, ¿saben? Bueno, listo. Aclaro porque estuve leyendo en el chat que quieren que termine 2:30, que es tarde, que tienen hambre, que no sé qué. Y la clase es hasta la 1:30, así que... Claro.
Bárbaro. Un poquito más aguanten, chicos, que ya estamos. Y No, pero aparte lo pidieron eso ellos el horario, así que claro. pidieron ellos el cambio de horario. Está bien, pero bueno. encima es para ustedes, chicos, y todo esto de tratar de interpretar, de cómo resolver los prácticos y todo esto es para ustedes porque van a tener después en el parcial, van a tener que resolver una cuestión y bueno, van a tener que analizar. Entonces, es todo para ustedes esto de ir resolviendo, digamos, los prácticos y de cómo se resuelven. Así que es importante que se queden. Bueno, terminamos entonces con el tema de la pirámide. ¿Qué quedaba, Horacio? Me parece que vos estabas diciéndolo de la pirámide, como para cerrar. Sí, profe, tenía un par de dudas nomás. Bien. El tema de los artículos, como dijo la profesora, artículo 75, inciso 22 es el que tienen que tener en este momento como el artículo, el único que puede estar cargado, básicamente. El que es importante que ustedes reconozcan en esta parte. Bueno, profe, gracias. Genial. ¿Quedó claro lo del tema de la pirámide, chicos? Sí, profe. Buenísimo. Sí, profe. Genial, más energía, chicos. Sí, profe, quedó claro. Profe. Sí, Horacio. Me faltó los últimos dos, ahí tengo una... Bueno. ¿Qué más? En el cuarto quedé. ¿Qué más? De más decreto y reglamento ejecutivo y autónomo. Perfecto. ¿Y abajo? Y abajo sentencias. Perfecto. Completada la pirámide. Gracias, Pablo, tiene 9. Dale. Correcto, chicos, correcto. Pasamos entonces a la tercera parte del práctico. Aye, te cedo la palabra. Perfecto, listo, muchas gracias. ¿Qué tengo que compartir acá, Selene? El fallo, nada más. El fallo. El video. Bueno, esa es la situación. Tenemos el video y tenemos el fallo, el fragmento del fallo transcripto. Sí, lo que podemos hacer... Por la experiencia con el otro grupo, ¿entendieron lo que leímos gracias a que vimos el video? Bueno, ¿preferís que leamos primero y vemos el video después o al revés? Al revés. Primero el video, después la lectura. Perfecto. Lo único que les voy a pedir entonces, si vemos el video antes, es que presten mucha atención. Yo sé que hay un montón de datos en este fallo, digamos, y que es muy importante por diversos motivos, pero necesitaría que presten especial atención a cuál es el conflicto, o sea, cuál es el núcleo, digamos, de conflicto en este fallo. ¿Qué es lo que intentamos responder a través del fallo Marbury versus Madison? Veamos el video, después leemos el fragmento. Voy a poner, espérenme un ratito, voy a poner acá lo más fuerte que pueda, porque así tuve que hacerlo otra vez. Bueno. Genial. Igualmente lo tienen en el aula para que sepan por si lo quieren volver a leer o quieren consultarlo. O lo quieren volver a ver también, claro. La supremacía de la Constitución. El caso de Marbury versus Madison. ¿Qué es la supremacía de la Constitución? La supremacía constitucional significa que en un sistema jurídico determinado, la Constitución rige a todo el ordenamiento legal de aquel Estado, por lo que si una ley, un reglamento, un decreto o cualquier otro dictado normativo de orden jurídico contraviene o se opone a la Constitución, tales ordenamientos son nulos, de pleno derecho y corresponde a los tribunales declarar su invalidez. ¿Cómo surge la supremacía de la Constitución? El constitucionalismo moderno surge del legado jurídico-político de la Revolución Francesa, que proporcionó la idea de democracia moderna y soberanía popular. Otro de los aportes fue realizado por Estados Unidos a través de su Constitución de 1787, marcando los lineamientos a los que deben apegarse las leyes superiores de los estados modernos. Resultado de lo anterior, se establece un caso emblemático de aquel país, que fue la decisión de la Corte Suprema al resolver el caso Marbury versus Madison, con el voto del juez John Marshall, en el año de 1803. Siendo el precedente jurídico más significativo que dio cabida al principio y teoría de la supremacía constitucional. ¿Qué sucedió en el caso de Marbury versus Madison? En el año de 1801, John Marshall toma el cargo de juez en la Corte Suprema de los Estados Unidos. Durante ese mismo año, Thomas Jefferson toma posesión de la presidencia de dicho país. Cuando Marshall toma posesión como presidente en la Corte Suprema, el Poder Judicial en Estados Unidos
era la rama de gobierno menos respetada y la más débil, además de que el presidente de los Estados Unidos pertenecía al partido contrario al del juez, ocasionando una relación complicada entre ellos. El caso comienza cuando a pocos días de que Jefferson tomara posesión de la presidencia, el presidente en curso, Adams, realiza el nombramiento de 42 jueces de paz para servir por un periodo de 5 años en los distritos de Columbia y Alexandria. Ante esto, el Senado realizó las ratificaciones correspondientes el 3 de marzo, un día antes de la toma de posesión de Jefferson. Para ese entonces, Marshall también se desempeñaba como secretario de Estado y era él quien debía sellar los nombramientos y enviarlos a sus titulares. Ante la premura de la solicitud, no pudo concluir con esta, dejándola en manos del nuevo secretario de Estado, James Madison, quien se negó a sellar y entregar los nombramientos faltantes. Para 1802, la situación no se había resuelto y además el Senado decide modificar la ley sobre los circuitos judiciales y elimina las plazas de los jueces nombrados por Adams. William Marbury es uno de los jueces que había sido nombrado por el presidente Adams y ratificado por el Senado, pero no recibió su nombramiento. Ante ello, él demandó a Madison como responsable de mandarle su nombramiento y en el carácter de secretario de Estado, pidiendo una orden de mandamus para que el gobierno se viera obligado a hacerle llegar su nombramiento. El 24 de febrero de 1803, Marshall da a conocer el veredicto a nombre de la Suprema Corte, el cual expone mediante 3 preguntas fundamentales. ¿Tiene el promovente derecho al nombramiento que solicita? Si tal derecho o ese derecho le ha sido negado, ¿las leyes de su país le ofrecen un remedio? Si le ofrecen tal remedio, ¿ese remedio es un mandamus que expide la Corte? Bajo dichas preguntas, y considerando que por un lado, en la sección 13 de la Ley de Organización Judicial de 1789, se menciona que la Suprema Corte tiene la jurisdicción para intervenir en casos surgidos de cualquier tribunal, mientras que por otro la Constitución de Estados Unidos, en su artículo 3, sección 2, indica que la Suprema Corte tiene jurisdicción únicamente en casos que provengan de tribunales inferiores, lo que significaba que, para el presente caso, la Corte no tenía ninguna jurisdicción, ya que éste había surgido directamente de la Corte misma, por lo que Marshall concluye que la sección 13 de la Ley de Organización Judicial de 1789 es inconstitucional y establece lo siguiente. 1. La Constitución representa la ley suprema de una nación, que limita los poderes. 2. Una ley creada por el Congreso, contraria a la Constitución, es nula y no puede obligar a los tribunales a obedecerla. 3. La obligación del Poder Judicial es hacer valer la ley y proteger la Constitución. 4. En casos donde una ley ordinaria del Legislativo y la Constitución sean aplicables, deben considerar que la Constitución es superior a cualquier otra ley. De esta manera se crean las bases de la supremacía de la Constitución y de las obligaciones de un juez. ¿Cuál es la importancia de la supremacía constitucional para el derecho constitucional? Parte esencial del derecho constitucional es el análisis, reflexión y comprensión de la Constitución como texto fundamental de un sistema jurídico. Así, una de las características principales de esta es ser considerada como la norma suprema, la ley de leyes o Carta Magna. Esto último en recuerdo de la Carta Magna inglesa de 1215, que otorgó de manera pionera derechos a los ciudadanos ingleses que debían ser respetados inclusive por el monarca. Así, la Constitución da consistencia a cualquier sistema jurídico concreto, pues es la base de la estructura del Estado. Así lo exponen distinguidos tratadistas internacionales como Giorgio Vidal y Raymond Coeur de Marber en Francia, Manuel García Pelayo Alonso y Gregorio Peces Barba en España, al igual que Germán Vidal Campos y Segundo Linares Quintana en Argentina. Igualmente en México, los clásicos de esta materia de los que destacan don Felipe Tena Ramírez, Ignacio Burgoa, José Gamas Torruco, Jorge Carpizo y Enrique Sánchez Bringas, entre otros, al disertar con amplitud sobre el valor supremo de la Constitución. Muy bien, hasta ahí el video entonces. ¿Entendieron más o menos cómo se dieron los hechos? Respóndanme así sencillo, por sí o por no. A ver, aquí en los audios así los escucho. Es un poco complicado el caso, me parece. Bueno, me gustaría primero, a ver, cuéntenme de qué año es el caso este, en qué año se produce. ¿De qué año es? 1801.
Bueno, sí, bueno, también los tres también, porque en un año se producen los nombramientos, después se lleva esto a la corte, después se resuelve, pero 1803 es el pronunciamiento final. ¿Y de qué año es nuestra Constitución? 1853. Mucho O sea que efectivamente, o sea que nuestra Constitución es posterior al fallo ¿no es cierto? Sí, es posterior. Recuerdan que al principio nosotros veíamos el tema de las fuentes y algún alumno preguntó ¿cómo funciona esto del derecho comparado? ¿Qué es esto del derecho comparado? ¿Cómo se aplica? ¿Por qué es fuente el derecho comparado? Y este es un ejemplo, un claro ejemplo de cómo los acontecimientos jurídicos de otros países impactan en nuestro ordenamiento, no solamente porque nosotros de alguna forma copiamos, entre comillas, algunos preceptos de otros ordenamientos del mundo, en este caso del ordenamiento estadounidense, sino porque fíjense cómo estas interpretaciones judiciales van ganando terreno sobre cuestiones que nosotros cuando plasmamos nuestra Constitución las incorporamos, ¿sí? Como es el caso de la supremacía constitucional. Esto nos demuestra cómo actúan las fuentes, ¿sí? ¿Por qué las fuentes son importantes cuando nosotros estudiamos el derecho constitucional? Este fallo Marbury versus Mason sin duda es clave para poder entender cómo funcionan o cómo cala profundo, digamos, una fuente en particular, el derecho internacional aplicado a nuestro ordenamiento jurídico interno, ¿sí? Vamos a leer el caso ahora que tenemos, si alguno se ofrece, el que está en pantalla, y lo que les voy a pedir que identifiquen con un poquito más de claridad, porque, claro, al final en el video nosotros no tenemos la pausa como para estar tomando nota, pero quizás sí lo pueden marcar o pueden identificarlo más fácilmente en el texto. Fíjense con claridad dos cuestiones. Lo primero es quiénes son las partes, ¿sí? Identifiquen cuáles son las partes en este debate. La segunda cuestión es qué es lo que se pide, es decir, cuál es el petitorio, ¿sí? Y la otra cuestión es cuáles son los fundamentos de derecho. Y a partir de ahí vamos a continuar analizando las cuestiones relativas a la supremacía constitucional, que ustedes ya saben que es el precedente que se sienta con esta sentencia y que se incorporó posteriormente a nuestra Constitución en el artículo 31. ¿Sí? ¿Alguno que se ofrezca a leer o que quiera leerlo? Acá leo. Bueno, por favor. En el año 1801, el presidente Adams, expresidente de Estados Unidos, designó a Marshall presidente de la Suprema Corte junto con otros jueces, entre los que se encontraba Marbury. Finalizado el mandato presidencial, es sucedido por el presidente Jefferson, quien designa como secretario de Estado a Madison. La mayoría de los jueces nombrados durante el gobierno anterior recibieron la notificación en la que constaba que tenían acceso a sus cargos de jueces. No obstante, otros, entre los que se encontraba Marbury, no recibieron dicha notificación y decidieron solicitar a Madison que el nombramiento les fuera notificado para poder acceder al cargo. Al no obtener respuesta de Madison, Marbury pidió a la Corte que emitiera un mandamus, por el cual se le ordenara a Madison que cumplieran con la notificación, basándose en la sección 13 del acta judicial que acordaba a la Corte Suprema competencia originaria para expedir el mandamus. Marbury tenía derecho al nombramiento que demandaba, teniendo en cuenta que éste había sido firmado por el presidente y sellado por el secretario de Estado durante la presidencia de Adams. La negativa constituyó una clara violación de ese derecho frente al cual las leyes de su país brindaban un remedio: emitir un mandamiento. La Constitución de los Estados Unidos establece en su artículo 3 la competencia de la Corte Suprema solo por apelación, salvo en determinados casos en la que es originaria, no encontrándose el mandamus dentro de estas excepciones, por lo que se rechazó la petición del mandante, ya que la Corte Suprema no poseía competencia para emitir mandamientos en competencia originaria.
Esto trajo aparejado un conflicto entre la Constitución y el acta judicial, sección 13, de rango jerárquico inferior. Marshall resolvió en su sentencia declarar la inconstitucionalidad del acta judicial, por considerar que ampliaba la competencia de la Corte y contrariaba la Constitución. Se afirmó el principio de supremacía constitucional. Se consagró el principio que el Poder Judicial ejerce sobre la constitucionalidad. Efectivamente. Entonces, a raíz de estos hechos, ¿cuál es el problema que tenía que resolver Marshall? ¿Qué problema se lleva a conocimiento de Marshall? A ver si alguien me puede decir, si alguien lo entendió. Es como que hubo un problema de notificación, se designó a alguien, no se cumplieron todos los procedimientos en el medio para que le llegara notificación a la persona, y esa persona que quedó designada se vio perjudicado, entonces decidió hacer un reclamo para que se salve esa falta de notificación. Creo que así lo entiendo. Está perfecto. Esos son los antecedentes de hecho. Voy a volver un poquito sobre las partes de una sentencia, ¿sí? En una sentencia ustedes van a tener siempre un encabezamiento, que es lo que tenemos nosotros arriba, donde dice fallo Marbury versus Madison, por ejemplo, ¿no? Es un poco más largo. Cuando tengamos una sentencia para analizarla, van a ver que el encabezado es un poco más largo, pero en resumidas cuentas, eso es lo que contiene un encabezado, ¿sí? Los datos de la causa de las partes, quién es el tribunal que conocen en esa causa determinada, etcétera, el número de causa. Después tenemos los antecedentes de hecho y los hechos probados, podemos agregar ahí dentro de estos antecedentes de hecho, que es esto que nos decía Sebastián, ¿no es cierto? Sebastián, ¿vos me habías dado el resumen? Sí. Sí, Sebastián, perfecto. Bueno, lo que nos decía Sebastián, sí, que son estos antecedentes de hecho, que era este problema de notificación, porque claro, para acceder al cargo al final, lo que necesitaba Marbury era que se le notifique que su nombramiento ya había sido firmado por el secretario, ¿sí? Después tenemos algo que se llama, bueno, los fundamentos jurídicos, que son todo el derecho que funda la decisión judicial, y el ratio decidendi, se llama, o la ratio decidendi, que es, digamos, la decisión judicial final, ¿sí? Al final de todas las sentencias judiciales está la ratio decidendi. Esto que nos explicaba Sebastián son los antecedentes de hecho, es decir, ¿qué es lo que lleva a Marbury a interponer esta acción judicial, ¿sí? Pero en concreto, el problema que se le plantea al juez, ¿sí? A Marshall, es un conflicto de ley, ¿sí? ¿Qué es lo que ocurría? El petitorio, por eso les dije que también identifiquen qué petición hacía Marbury en el fallo. Marbury lo que pedía es que la Corte obligue al secretario de Estado a que lo notifique. Esto es una orden de mandamus, ¿sí? Lo que pasaba es que se produce un problema de competencia porque Marbury hace esta petición a la Corte de forma originaria, es decir, no empieza por el tribunal de primera instancia, va directamente a la Corte solicitando que se expida, porque había una ley que tenía rango inferior a las constituciones, que decía concretamente que la Corte, de manera originaria, es decir, directamente, podía entender en este tipo de peticiones, ¿sí? Podía emitir este tipo de órdenes como la orden de mandamus. En contra de esta ley, la Constitución establecía que la Corte no tenía competencia originaria, es decir, si efectivamente Marbury quería que se dicte esta orden de mandamus, tenía que primero interponerlo en primera instancia, después en segunda instancia, hasta llegar a la Corte. ¿Se entiende? Entonces, en realidad el conflicto estaba en que había una ley que era inferior a la Constitución y que ampliaba los poderes o las potestades que daba la Constitución a la Corte, ¿sí? La Corte decía, solamente entiende cuando el tribunal de primera instancia dijo que no, el tribunal de segunda instancia dijo que no, lo conoce la Corte y la Corte puede expedirse recién ahí, ¿sí? Mientras que la ley, repito, perdón por ser tan insistente en esta idea, mientras que la ley decía no,
no hace falta que la causa de este viaje de primera instancia hasta la Corte. La Corte puede entender la primera vez, ¿sí? O sea, yo puedo ir directo con mi reclamo a la Corte solicitando que emita este tipo de órdenes. Es importante este fallo porque fíjense cómo choca una ley ordinaria, una ley que nosotros hoy entendemos que es inferior a la Constitución, con una norma de rango constitucional, ¿sí? Se produce este choque. Lo que pasa es que, claro, nosotros lo estamos viendo con nuestra Constitución, hagamos de cuenta de 1853, que ya tiene incorporado el artículo 31, ¿sí? Pero la Constitución estadounidense de aquel momento parece que no tenía tan clara esta situación, ¿sí? Entonces, Marbury, entendiendo que estaba en todo su derecho de solicitar a la Corte de que de manera originaria se expida, se presenta directamente ante la Corte y dice, acá tengo la ley, la sección 13 de la ley, donde establece que ustedes pueden dictar este mandamus, ¿sí? Porque la ley amplía esos poderes de la Corte. Esa es la cuestión principal, ¿sí? Va más allá de lo que la Constitución dice. ¿Y cómo habíamos dicho que funcionaba el principio de supremacía constitucional? ¿Qué pasaba con las leyes que iban por debajo de la Constitución? Son inconstitucionales, no tienen validez. Exacto, pero digamos, ¿cuál es el límite que marca la Constitución? ¿Qué cosas no puede hacer una ley que está por debajo de la Constitución? No puede contradecirme. Ampliar poderes. Efectivamente, no puede ampliar los poderes constitucionalmente establecidos. ¿Entienden cuál fue el problema? ¿Y por qué fue tan importante en esta época? Imagínense ustedes, en órdenes constitucionales, en los que no se sabía que la Constitución era suprema, lo que dice este juez es, no se puede. La Constitución marca un límite, ¿sí? Por eso es suprema, por eso nosotros no podemos establecer ningún poder más amplio del que la Constitución establece, ¿sí? Entonces, si la Constitución nos dice la competencia de la Corte es derivada, es decir, tiene que pasar por primera instancia, segunda instancia, hasta llegar a la Corte, no puede existir una ley que establezca que tiene competencia originaria. Y nosotros ya vamos a ver el tema de competencia judicial un poco más adelante, pero lo importante, y les leo, conforme dice en el video, son los 3 principios que Marshall, con mucha claridad realmente para la época en la que dicta esta sentencia, establece, ¿sí? Él se va a hacer 3 preguntas fundamentales. La primera, como vimos, si el promovente tiene derecho al nombramiento que solicita, ¿sí? Es decir, ¿tiene derecho a acceder a ese cargo? La segunda pregunta es si ese derecho le ha sido negado, en su caso, digamos, ¿qué leyes le ofrecen remedio? Que acá concretamente se daba el problema ¿sí? Que podía ser la ley, la sección 13 de la ley de enjuiciamiento, creo, si mal no recuerdo, a ver, ¿era la ley 13? No recuerdo, la sección 13 del acta judicial. Desde el punto de vista de Madison y desde el punto de vista de Marshall, que después lo analiza con mayor profundidad, es concretamente, muchas gracias Karin, es concretamente la Constitución, ¿sí? Estadounidense. Y la tercera pregunta que se hace es, en el supuesto de que le ofrezcan tal remedio, si ese remedio es el mandamus que expide la Corte, ¿sí? Entonces, en virtud de esas 3 preguntas, se responde a estos interrogantes diciendo que la Constitución es la ley suprema de un Estado que limita poderes, una ley del Congreso contraria a la Constitución es nula, no puede obligar a los tribunales a obedecerla, que la obligación del Poder Judicial es hacer valer la ley y proteger la Constitución. Y la última es que en caso de que una ley común y la Constitución sean aplicables, que podría también darse este caso, si yo tengo dos normas que están rigiendo o versando sobre el mismo hecho o materia, la Constitución es superior a cualquier ley, ¿sí? Entonces así se siente el principio de supremacía constitucional que nosotros con posterioridad, bastantes años después, por no decir 50, específicamente, se incorpora a nuestra Constitución Nacional. Y por último, en virtud de las 2 preguntas, la primera del caso dice, ¿cuáles son los sistemas de contralor de la Constitución Nacional Argentina? ¿Cuáles creen que son los sistemas de contralor? ¿De qué forma protegemos esa supremacía constitucional? Nada, ya están con hambre y cansados a esta hora, evidentemente. Es que al que le toca último siempre le toca la peor parte, porque siempre nos baja el nivel de atención ya para el final. Claro. Bueno, son... ¿A través del Poder Judicial puede ser?
A ver, concretamente, ¿cuál es el mecanismo que se pone en marcha? Control de constitucionalidad. Efectivamente, a través del control de constitucionalidad, porque al final, claro, sin saber este juez Marshall qué estaba haciendo, estaba llevando adelante un control de constitucionalidad. Él ni siquiera sabía lo que estaba haciendo al momento de dictar esa sentencia. Porque un capo total. Ni siquiera sabía qué era lo que estaba haciendo, pero con total elocuencia se sentó y dijo, bueno, a ver, si es ley fundamental, debe ser de esta forma, estableció una prelación jurisprudencial, de esta forma también, vean ustedes cómo la jurisprudencia va calando hondo en la ley, ¿sí? Cómo la interpretación de los jueces al final se va volviendo en una ley en sentido formal, como lo explicó la profesora hoy, ¿sí? Bueno, y esa es la primera pregunta, perfecto. No sé quién respondió. No sabemos quién respondió. Bueno. No, sí, Horacio, Horacio, perfecto. Y Libel Cabral también contestó en el chat. Aparte, otra cosa magnífica que hizo este juez sin darse cuenta es establecer la garantía de los ciudadanos de que el poder no puede ser ampliado, y es una garantía frente al poder impresionantemente importante para los ciudadanos, ¿no? Genial estuvo. Yo coincido con vos que no sé si se dio cuenta de todo lo que nos dio. Tal cual, sí, tal cual, pero realmente impresionante la sentencia está, por eso es clave en esta cuestión de supremacía constitucional. Y bueno, la última pregunta para concluir es, ¿cuáles son los efectos de la declaración de inconstitucionalidad en nuestro país? A ver, analicemos qué efecto dijimos que tiene la declaración de inconstitucionalidad. ¿Interpartes y erga omnes o no, profe? Bueno, a ver, ¿y en nuestro país cómo es? Deja sin efecto una ley, te dicen acá los chicos, la nulidad de la ley. Bueno. La nulidad de la ley. Es inaplicable al caso concreto, chicos, ¿sí? Por eso vimos que tiene efecto interpartes, ¿sí? En principio tienen que tener en mente eso. Podemos ampliar el tema después, si a ustedes les interesa, lo podemos desarrollar un poco más en profundidad, porque también hay creación jurisprudencial en relación al efecto de las sentencias judiciales, ¿sí? Pero... ¿Sienta precedente? Bueno, sí, sienta precedente, por supuesto, pero tengan en cuenta que las inconstitucionalidades se resuelven caso a caso, ¿sí? No es que deroga la ley, ni mucho menos, porque me ha ocurrido en otras oportunidades que interpretaban erróneamente que la inconstitucionalidad deroga una ley, ¿sí? Y ese no es una forma o un mecanismo de derogación de ley, ¿sí? Es solamente que se deja sin efecto esa ley en ese caso concreto, por eso decimos que tiene efecto interpartes, ¿sí? Y es reparador porque... En la provincia del Chaco sí hay un mecanismo donde efectivamente el Superior Tribunal de Justicia de la provincia tiene un órgano específico donde uno puede presentar directamente la solicitud de declaración de inconstitucionalidad, y en ese caso, si se expide, tiene efecto erga omnes, pero no es así en la Nación, y tampoco es así en la provincia de Corrientes, estoy casi segura, no me acuerdo mucho los números de artículo, creo que el 27, y no me acuerdo qué otro de la provincia de Corrientes, pero vamos a quedarnos con la Nación, digamos, que es lo que está explicando la profesora Anzola, que es así, ¿sí? Entre partes en el caso concreto, ténganlo en cuenta eso. Efectivamente. Bueno, Profe, entonces esto sí. eso entonces la respuesta era efecto interpartes porque solo dejaba sin efecto esa ley en ese caso concreto, sería. Claro, bueno, la ley, o en verdad lo que se deja sin efecto es la partecita de la ley. Usualmente no se declara una ley completa inconstitucional, o sea, tiene que ser un desastre total la ley para que la ley completa sea inconstitucional, sí, pero usualmente lo que se hace es declarar inconstitucional un artículo, por ejemplo, ¿sí? Constitucional un artículo de esa ley concreta. Efectivamente, una partecita de la norma, es para que solamente tengan la idea esta de que cuando yo solicito la inconstitucionalidad de alguna norma, no hace falta que solicite la inconstitucionalidad de todo, sino solamente de la parte que está afectando mi derecho constitucional, ¿sí? Está, profe, gracias. ¿Y reparador también dijo, profe? Reparador dijo. Claro, reparador también, pero esta idea de reparador por ahí no hace tanto referencia al efecto, sino, bueno, sí, pero un poco de manera residual, ¿no?
A lo que se refiere es que buscamos con el control de constitucionalidad mantener esa supremacía constitucional. Entonces, en el supuesto de que alguna norma inferior vaya en contra de lo que la Constitución Nacional establece, lo que va a hacer la declaración de inconstitucionalidad es restablecer el orden constitucional, ¿sí? Es decir, devolverle a la Constitución el carácter de supremo que tenía antes de que esta ley la vulnerara o la afectara. ¿Se entiende? Se entiende perfecto. Sí, profe. Perfecto. Profe, Bueno, me alegro. le quería Sí. preguntar una pregunta con respecto al punto anterior. ¿Cómo se materializa el control de constitucionalidad que lleva a cabo el Poder Judicial? ¿A través de qué institución o de qué actividades? ¿O cómo se puede ver eso? A eso me refiero, no sé si se entiende mi pregunta. Sí, es a través de un juicio. ¿Eso es lo que preguntabas? No, si es una actividad que constantemente hay un órgano dentro del Poder Judicial que se encarga específicamente de eso, ¿o cómo? No. Todo, Por eso, todos los jueces. Primero que es difuso, ¿sí? Cualquier juez puede expedirse sobre la inconstitucionalidad de una ley. Cualquier juez. Cualquiera, cuando digo cualquiera, es literalmente cualquier juez puede expedirse sobre la inconstitucionalidad de la ley. Y en cuanto a la forma, entiendo la pregunta, o sea, vos me estás preguntando si existe si hay un grupo de personas dentro del Poder Judicial que están estudiando cada norma que sale a ver si es o no inconstitucional. Claro, sí. Bueno, eso no me existe. refería. Eso no existe. Es decir, el control de inconstitucionalidad, el control de constitucionalidad, porque la constitucionalidad debería ser la regla, o sea, siempre tenemos que estar a favor de la constitucionalidad de la norma, aclaro, pero este control se lleva adelante cuando alguna persona, ¿sí? Encuentra que su derecho fue vulnerado y entonces lo lleva esta cuestión, digamos, esta norma que va en contra de su derecho constitucional afectado, lo lleva ante un juez para que este juez se expida. ¿Sí? Entonces, la voz del Poder Judicial respecto a la constitucionalidad o inconstitucionalidad de una norma se manifiesta a través de una sentencia, ¿sí? Siempre es a través de una sentencia judicial. Claro. Igualmente van a estudiar en la unidad 8, no, ya no está en la unidad 8. Tengo un complejo con los cambios de programa. Adelante, de último. Dije nuevo, hoy no. No, vos sabés que ya no sé, tendría que tenerme el programa impreso. Van a estudiar una figura que se llama el defensor del pueblo. El defensor del pueblo hace un control de legalidad de los actos que emite la administración. No es un control de constitucionalidad para nada, lejos de un control de constitucionalidad, pero sí es una garantía de que si es como un detector de mentiras, este es un detector de inconstitucionalidades. Si detecta, el defensor del pueblo puede solicitar que se declare la inconstitucionalidad, pero no es que hay un órgano del Poder Judicial que está haciendo tic, 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 tic. En general son las partes afectadas por la situación la que requieren al juez el dictado. O en un juicio puede llegar a ser que el juez detecte que hay también una inconstitucionalidad. Es apasionante el tema este. Claro, y lo haga de oficio el control, claro. Efectivamente, se lleva adelante un control de oficio. Perdón que haga otra consulta, pero a mí por lo menos lo que me parece o que me da a pensar es como si es algo inconstitucional, si hay una norma inconstitucional, justamente se da inconstitucional para unas partes y no para todas las personas. Eso pues se puede aplicar al caso que explicó la profesora Rosenblum al principio de la clase, que se interponían dos derechos que estaban en la Constitución entre el trabajo y después la persona enferma que quería respetar el ambiente de bienestar en el que tenía que vivir. ¿Puede ser o estoy relacionando cosas que no tienen relación? No, perfecto, relación tiene, claro, y entiendo también esta pregunta que te haces, digamos, respecto de si yo tengo un caso y estoy viendo que es inconstitucional esta norma, en este caso, ¿por qué no lo puedo declarar con efecto erga omnes? Acá hay una cuestión, entiendo, está buenísima la pregunta, digamos, acá hay una cuestión de función del Estado sobre todo, ¿sí? El Poder Judicial tiene función jurisdiccional, ¿sí? No tiene función legislativa bajo ningún concepto. Por ese motivo es que no puede derogar norma, ¿sí? Ustedes partan desde el origen de lo que vimos nosotros de las funciones del Estado, ¿sí? Entonces, eso podría ser una un poco más, una respuesta simple de la pregunta esta, digamos, ¿sí?
Pero bueno, concretamente lo que suele ocurrir cuando se dicta un precedente de inconstitucionalidad, como en el caso que dábamos en clase, lo que ocurre es que se presentan un sinnúmero de otras personas en la misma situación que se encontraba, aquella respecto a la cual se dictó el pronunciamiento de constitucionalidad, se presenta este grupo de personas a solicitar que en su caso particular tampoco se aplique la norma, ¿sí? Es por eso que hacemos mucho hincapié en esto de que el hecho de que se haya declarado inconstitucional para las partes que están en juicio no significa que sea inconstitucional para todos. En cada caso necesitamos un pronunciamiento judicial y usualmente los jueces no se apartan cuando se siente un precedente de esta naturaleza, porque es muy fuerte decir que esta ley es inconstitucional, aunque no nos parezca, y realmente quienes ejercemos abogados nos damos cuenta que en la práctica la inconstitucionalidad es como si fuera el pan nuestro de cada día, digamos, o sea, tenemos la palabra muy fácil. Fíjense, a mí misma me pasa explicando en la clase como si dijera inconstitucionalidad, casi como digo constitucionalidad, ¿sí? Nos suele salir así muy, muy fácil, pero la realidad es que es muy grave, ¿sí? Es muy grave decir que nosotros tenemos una ley que es inconstitucional, ¿sí? Entonces, por eso es que el efecto es interpartes. Y tengan muy claro este tema de las funciones, ¿sí? Profe, ¿y el Poder Legislativo cuando está debatiendo y antes de sancionar la ley, no hace un control de constitucionalidad? Bueno, quiero creer que sí. Quiero creer que sí. Tiene que pasar una por la otra. Claro, En el derecho hay posturas muy... A ver, hasta para determinar si es inconstitucional o no, hay posturas. En el grupo de la tarde, Vale, una chica planteó que si se quiere dictar la ley se llama mal la ley del aborto, en realidad es otro nombre, pero para decirlo más rápidamente nomás, si no habría que hacer una reforma a la Constitución previamente, dado que la Constitución, por los pactos internacionales, marca la protección de la vida desde el seno, desde la concepción en el seno materno, y bueno, hay muchas posturas, es muy debatible, por eso este tema es apasionante, y la pregunta que vos te hiciste, Denise, yo también me la he hecho muchas veces, porque, claro, uno mismo dice, che, si esto es evidentemente inconstitucional, ¿por qué hay que estar presentando que es un desgaste jurisdiccional impresionante? Porque tienen que actuar cuántos jueces, en cuántas causas. Bueno, para evitar eso hay veces que se hacen presentaciones colectivas de varias personas, entonces ya, por más que se declare en una causa, sienta un precedente tan importante que hay veces que provoca que la misma administración que dictó lo inconstitucional cambie y diga, listo, no se dicta más, y hace un solo mea culpa, por decirlo de alguna manera, y dice, bueno, esto no está bien, y lo cambia. Con las leyes dictadas por el Congreso es un poquito más complicado. El Congreso, en todo caso, si llega a haber alguna falla, ley posterior deroga ley anterior, esa es un principio del derecho, donde ley posterior deroga. Si hay una ley y otra ley, y están en conflicto, o sea, dicen cosas opuestas, la ley posterior deroga la ley anterior, o el Congreso puede directamente, específicamente y expresamente derogar una ley. Es muy interesante, si quieren, inclusive podemos hacer un foro de debate sobre este tema, porque realmente es apasionante. Sí, dicen, mira, bueno, vamos a crear un foro de debate. Sí, profe. Porque realmente para que todos se expresen, ¿no? Porque la verdad está muy bueno, es muy lindo el tema. Es atrapante, de verdad que sí, de verdad que sí. Ojalá les guste a ustedes como nos gusta a nosotras, porque realmente hay tanto de qué hablar. Claro, imagínense, derecho público, Constitución Nacional, inconstitucionalidad, sacamos la bandera automáticamente de defensora así que sí, es un tema muy interesante, realmente muy interesante. Creo que es lo que nos lleva a estudiar derecho, inclusive, ¿no? Es como la motivación básica para estudiar derecho, así que imagínense. La afectación de derecho automáticamente, sí. Totalmente. Bueno, chicos, les voy a pedir que pongan presente. Les agradecemos muchísimo su presencia y su respeto. Como les dije en la otra clase, tener un grupo así de alumnos. Empezó mi perro, que ya no saben más cómo.
Él llama la atención. No, pobre Newton, te juro, demasiado bien se porta el Newton. Les agradezco profundamente el respeto, cómo trabajan. Los que ponen presentes se pueden ir yendo. Es un placer tener un grupo de trabajo así, con las profes, con ambas dos, que son dos capas, y con los chicos realmente da alegría dar clases de esta manera. Así que bueno, Dios mediante, nos vemos el miércoles a las 10:30. Y gracias, chicas. Profe. No, gracias. Son lo más. Sí. Agustina. Gracias a ustedes. Sí, profe, les quería consultar algo rápido nada más. Es que la clase pasada usted tomó asistencia, pidió que pongamos presente porque yo al final de la clase yo me colgué. Si es que bueno, te anoto. ¿En qué grupo estás? Yo estoy en el grupo 6. Dale, te anoto. De toda la clase. Perfecto, gracias. Profe, Chao, profe, gracias. Chao. Profe, el trabajo práctico número 2, ¿lo hacemos y lo subimos al aula? Chicas. La verdad que no. Sí, efectivamente, que la idea era que... digamos, para que ustedes aprendan a resolver y entiendan. Porque en el aula está marcado el calendario como actividad pendiente, el que vence el jueves a las 0 horas, y llega mail cada rato como que tenés actividad pendiente. ¿Vos pusiste calendario? Yo la verdad que no puse calendario. Pero si tiene vencimiento. Claro, si le pusiste vencimiento les hace ganar. Sí. Bueno, quédate tranquilo. Ahora corregimos el tema ese del calendario para que no... Sí. No los atormenten. Bueno. Lo que va a ser obligatorio en la segunda parte de la unidad 3, porque ya tiene que ver con algo más cercano a la profesión de ustedes, entonces eso sí vamos a hacerlo obligatorio en una última. Para eso los grupos y la conformación también, entonces. ¿Lo podemos hacer como un repaso, entonces? Claro, y claro, esa era la idea. Genial. Profe. Yo entré con la cuenta de Gmail equivocada. No soy Gabriela Romero. Bueno, pero Gaby podía ser unisex, así que... Alexander Arata. Alexander Arata. ¿En qué grupo estás? Grupo 1. Ah, pero vos no estás en los promocionales. ¿Promocional me dice? Ah, no, grupo 8 quiero decir, perdón. Grupo 8. Listo, así le aviso a la profe Curtola entonces. Profe. Gracias. Chao. Chao. Profe. Sí. A mí se me trabó mi compu y no me deja mandar el presente. ¿Me podría poner? ¿Quién sos? Soy del grupo 8, Erika Fernández. Dale, listo. Gracias, profe. Chao. Profe, le consulto. El video del práctica van a subir también. Hola, Milagros, porque Milagros participó toda la clase pasada. Y esta no sé por qué lo veo. Dale, sí. Está el link. Karen, perdón, seguimos grabando, no sé si querés cortarla para que no te quede tan largo el video o... ¿Qué haría sin ustedes? No sé.